Hola chicos, espero que estén muy bien. Vamos a repasar, si les parece, los principales conceptos de la primera unidad que abarca los dos primeros capítulos del libro. Muy importante tener en cuenta que tenemos que leer los capítulos del libro porque este es un material resumido con los temas principales a estudiar. Bueno, si les parece, empezamos con el capítulo 1 de Schiffman. Y lo primero que vamos a hacer en este capítulo es hacer un repaso de qué es marketing. Y marketing es justamente una actividad donde interviene la creación, comunicación, pero también la entrega e intercambio de ofertas pero por sobre todo valor hacia los consumidores o nuestros clientes o socios y en realidad a la sociedad en su conjunto, porque una empresa que hace bienes evidentemente resuelve problemas sociales. Bien, tenemos los 4 conceptos que ya estudiamos en el libro de Kotler. ¿Sí? Primero el de producción, recuerden que a diferencia de todos los demás, acá no hay un gran esfuerzo por vender, porque el mercado está muy dispuesto a comprar los bienes. Mientras que en el de producto, venta y marketing, no, ya tenemos que hacer un esfuerzo grande. En el de producto nos basamos mucho en el producto, en el de venta la figura estelar es la del vendedor y en el concepto de marketing, bueno, ahí la figura principal es el valor que le podamos dar al cliente. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí?, de empresas y de distintos momentos históricos en donde este tipo de productos fueron los más importantes. Muy bien. Entonces, con respecto a las 4 P's, lo más importante es poderle dar valor a nuestro cliente a partir de esas 4 P's, consiguiendo los productos en los lugares donde el cliente los pide, con comunicación adecuada a sus gustos, con un producto que lo satisfaga y también con un precio que esté acorde a las otras 3 P que mencionamos anteriormente. De esta manera el cliente va a tener valor, va a estar satisfecho y va a ser un cliente que no se quiere ir. Y vamos a cumplir estas flechitas celestes tan importantes. Muy bien, pero no todo queda ahí, sino que también tenemos que pensar en un marketing que sea socialmente responsable, es decir, que sea sostenible en el tiempo. Y entonces, en este sentido, el comportamiento del consumidor es el estudio de las acciones de los consumidores, de las acciones que hacen durante la búsqueda, la adquisición, el uso y la evaluación, pero también en el desecho de los productos, porque hay todo un comportamiento muy particular. Hay algunos consumidores que quizás desechan antes de lo previsto o cuando todavía tiene cierta vida útil el bien, mientras otros los guardan más allá de esa vida útil, por ejemplo. Entonces hay distintos comportamientos que son interesantes de estudiar. Y estos productos van a satisfacer las necesidades básicas de estos clientes. Y algunas necesidades no tan básicas también, ¿sí? Sino más bien sociales. Bueno, ¿y cuándo estudiamos? ¿Qué estudiamos o cómo lo estudiamos? Bueno, a partir de un abordaje interdisciplinario. Quizás las disciplinas más importantes serían estas que figuran acá, sobre todo la psicología, la sociología, ¿sí? Pero alguna más podría ser incluida, por ejemplo, la economía, ¿sí? Bueno, esta es la hoja de ruta de la materia, muy importante, donde tenemos la entrada, la mezcla, las 4 P's, las influencias socioculturales, distintas fuentes de comunicación. Vamos a procesar toda esa información, ¿sí?, a partir de reconocer la necesidad, de los tipos de decisión, la búsqueda, las influencias psicológicas y por último esto va a tener un tipo de salida, como un output, sería input, procesamiento y output. Y la salida puede ser la compra o la no compra de ese bien por distintos motivos. Todo esto todas estas cuestiones son puntos que les vamos a hacer un doble clic durante toda la materia. Por eso este gráfico les va a ser súper útil a la hora de ubicarse en qué punto están en la materia. Bueno, por último, acá les dejo algunos casos para poder pensar, un comercial de Apple y el caso de Mamma Lucchetti, para que ustedes puedan pensar algunas cuestiones relacionadas con todo lo que estuvimos charlando y empezar a vislumbrar cuáles son los alcances de esta materia.
Muy bien, ahora que vimos el capítulo 1, los invito a ver el capítulo 2. Muy bien. Entonces, en el capítulo 2 de Schiffman vamos a encontrar algunos conceptos que no son conocidos. En primer lugar, el de segmentación. Les dejamos también un resumen. Las PPTs están pensadas para dejarles una suerte de resumen de todo lo que vamos a ir charlando. La segmentación tiene que ver con dividir el mercado. Una vez que lo divido, elijo uno, ¿sí? Y ese va a ser mi mercado meta. Y por último, voy a posicionar mi producto, y esto es muy importante, en la mente de mis consumidores de una manera distintiva y diferencial con respecto al competidor. Pero siempre, siempre, siempre el posicionamiento es en la mente, nunca en el mercado. Acá tienen, por ejemplo, algunos ejemplos de cuántas y cómo se posiciona en los distintos segmentos. Bueno, para ser efectivo el segmento de mercado entonces tiene que ser identificable, tiene que tener un tamaño suficiente, tiene que ser estable, ¿sí? Y con una cierta capacidad de crecimiento, debe ser accesible y tiene que estar congruente con los objetivos y los recursos de la empresa. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de segmentación demográfica, en donde esto va a cambiar según la edad, el género, el estado civil, ¿sí? El tipo de familia, los ingresos y también por la ubicación geográfica. Bueno, por ejemplo, podríamos pensar, y les dejo después para pensar a quién está dirigido este anuncio. Bien, ¿y qué sería entonces, en función de todo esto, la clase media en Argentina? ¿Sí? Bueno, todas estas cuestiones trata, y muchas más, trata de pensarse o ser pensadas, perdón, a través de la psicografía, que es el estudio de los estilos de vida de los consumidores, ¿sí? Y esto incluye, desde luego, sus actividades, sus intereses, pero también las opiniones, lo que se llama AIO, actividades, intereses y opiniones. Bueno, acá tienen un modelito de VALS, este es el VALS 2, la verdad es que es se hace a través de una herramienta que es una encuesta, es bastante larga y se ha hecho 2 veces en Estados Unidos. Es realmente si bien muy interesante, bastante caro desde el punto de vista del marketing poder hacer estos estudios, porque hay que tomar grandes partes de la población. Lo que vemos son los innovadores y los supervivientes, uno, digamos, en una punta y otro en el otro, con bajos y altos recursos. Y luego dos tipos de segmentos de personas en donde están divididas por la cantidad de recursos y bajo las variables de personas más idealistas, personas buscadoras de triunfos o logros y personas que necesitan autoexpresarse a través de distintos elementos. Bien, también tenemos la segmentación por beneficios, donde las personas van a buscar beneficios concretos en los productos. Por ejemplo, que no les moleste más los dientes al, por ejemplo, comer un helado. O la segmentación por ocasión de uso, en donde lo van a comprar solamente para ciertas cuestiones. Por ejemplo, una excursión escolar se va a comprar Nesquik de esta manera. Quizás a la mañana le dan a los chicos el Nesquik en una taza para abaratar también costos familiares. Bien, muy importante en esta era tan tecnológica llevar muy bien contados todos los sitios web que visitan los consumidores, qué tipo de nivel de involucramiento tienen con estos sitios, cuánto lo recorren, cuántas veces lo ven por mes, ¿sí? Cuáles son sus estilos de vida y cómo son las compras, las devoluciones y los cambios a través de este tipo de sitios. Bien, y todo esto nos lleva a la analítica descriptiva, que es la medición que predice compras futuras de los consumidores a partir de sus informaciones de compras previas, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir evaluar, por ejemplo, el impacto de las promociones que se derivan de este tipo de predicciones. Bien, entonces habíamos dicho como un tema muy importante que el posicionamiento es siempre en la mente de los consumidores,
jamás en el mercado, chicos, ¿sí? Siempre en la mente de los consumidores. El posicionamiento es un espacio mental que ocupa la marca en cada una de las personas, y desde luego en cada una de las personas es distinto. Entonces ya no es un cálculo digamos, tan matemático como puede ser la cantidad de góndola que hay en una determinada ciudad, cantidad de metros de góndola o de metros cuadrados de góndola, sino que es un concepto súper, súper relacionado eh, con lo cognitivo, y es un concepto más subjetivo por tanto. Bueno, y acá tenemos al posicionamiento sombrilla. Hay muchas, como Campbell o P&G, por ejemplo, Procter & Gamble, optan por utilizar el posicionamiento sombrilla. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Les agradezco muchísimo que hayan participado del video. Perdón, y me falta mostrarles una última cosa que les quería mostrar, que es el mapa perceptual. Acá dentro de estos mapas, que los van a ver cómo se hacen en investigación 2, van a poder encontrar cómo podemos ubicar a las distintas marcas dentro de los distintos espacios que ellas ocupan. Y por último, un reposicionamiento que tiene que ver cómo modificamos de manera estratégica la imagen. Old Spice pasó, por ejemplo, ¿no? Hace poquito por un reposicionamiento. ¿Por qué? Porque había quedado como una marca un tanto antigua, digamos, vinculada a la juventud de 1980 de Argentina. Entonces, se reposicionó dentro de los jóvenes de la época de hoy, por ejemplo, ¿sí? Bueno, muy bien. Chicos, les agradezco muchísimo haber estado, ¿sí? Espero que les sirva y cualquier duda, por supuesto, me contactan. Beso enorme.